Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Alfredo Morales, residente de Medicina de Emergencias, y el tema que me correspondió hoy fueron las metas de reanimación en el paciente quemado. Abordar este tema, pues para poder abordar el tema realmente debemos abordarlo desde varios puntos importantes, y uno de ellos es realmente el peso que tiene esta situación o esta enfermedad a nivel mundial. Vemos cómo realmente las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, muestra cómo llega a haber incluso hasta 180.000 muertes por año con pacientes quemados a nivel mundial. Esto es una muestra del 2018, en el cual a lo que ellos llegan con esta caracterización de los pacientes es a que básicamente se ve a nivel mundial como la tendencia es a que se presente mucho más o que haya una incidencia más importante de esta enfermedad en los países en vías de desarrollo o países con bajos ingresos, en los cuales realmente representa una importante causa no solamente de mortalidad, sino de morbilidad, generando secuelas importantes a mediano y a largo plazo, que se ha logrado documentar que el ámbito laboral y los accidentes en el hogar son la causa principal de la presencia o la incidencia de esta enfermedad y que en su mayoría son eventos prevenibles, es decir, que hace falta gestión de riesgo tanto en la situación laboral como en el hogar para tratar de evitar que esta situación se siga presentando. Es así como el peso no es solamente el peso real de la enfermedad, sino el costo que se genera para los países. Vemos como en Estados Unidos alcanza a llegar a ser un costo de 205 millones de dólares por año en la atención en general de los pacientes quemados, y en países como Noruega alcanza a ser de 10,5 millones de euros. La historia nos ha mostrado cómo a través del tiempo, en cuanto a lo que es trauma y no dista del paciente quemado, las guerras son las que más nos han mostrado como el camino de cómo hacer mejor las cosas en este ámbito de los pacientes. Entonces, vemos cómo incluso desde el año 1942, el doctor Harkins hace un reporte posterior a la Primera Guerra Mundial en donde identifica dos puntos claves del manejo del paciente o del tratamiento del paciente. El primer punto clave, el tratamiento general del paciente. Y el segundo punto clave, el tratamiento local de las heridas. Muchas veces, digamos como que, no sé si está mal usada la palabra, lo espectacular de las lesiones que vemos en el servicio de urgencias, nos nublan un poquito la mente y nos dedicamos a tratar de manejar las heridas, las quemaduras y etcétera. Y pues olvidamos realmente cosas importantes como lo que ellos señalan, las medidas de soporte, los líquidos, el oxígeno, etcétera. Para este momento, ellos mostraron una de las primeras fórmulas que se encuentran de reanimación para paciente quemado, que es esta que les estoy mostrando acá, una unión de 1.000 centímetros cúbicos de plasma con 1.000 centímetros cúbicos de solución salina por cada 10% de superficie corporal total quemada para pasar en 24 horas. Hablando un poco de la parte fisiopatológica de las quemaduras, que me parece importante traerlo a colación para esta charla, el transporte o el equilibrio de líquidos en los tejidos se define básicamente por coeficientes de filtración y de permeabilidad capilar y por diferencia entre presiones hidrostáticas y presiones oncóticas. De todas formas, para nosotros también es claro ahorita que el endotelio, el glucocálix y hay otros muchos factores que están asociados a tratar de mantener la homeostasis y el equilibrio de estos líquidos, pero en términos generales, fisiológica y fisiopatológicamente se ha descrito a través del tiempo cómo estas presiones interactúan de una forma importante para mantener el líquido a nivel intravascular. Y cómo cuando se genera una alteración a nivel del tejido blando, a nivel de la piel directamente, que es una de las barreras más importantes o la barrera más importante que nosotros tenemos, pues se alteran todos estos mecanismos y se produce esa alteración de ese equilibrio de los líquidos. Las presiones osmóticas entre el intersticio y el espacio intravascular deben tener una diferencia de más o menos 20 a 25 milímetros de mercurio para que se mantengan los líquidos en el espacio intravascular. Por supuesto, va a haber fuga de líquidos e incluso a veces hasta hay fuga de proteínas del espacio intravascular al espacio intersticial en condiciones normales, pero también en esas mismas condiciones normales los capilares linfáticos recojan esas proteínas y ese líquido y lo devuelvan nuevamente al espacio intravascular sin que esto genere mayor repercusión. ¿Qué pasa con el paciente quemado? Lo que sucede es que de manera casi que inmediata, en la primera hora, se presenta una formación rápida de edema y esa formación rápida de edema se produce, ¿por qué?
hay un aumento de la permeabilidad capilar de los tejidos que se lesionaron o que se quemaron. Hay un paso inmediato desde esos vasos que están lesionados de proteínas que se encontraban en el plasma hacia el espacio intersticial. Y ese paso pues pasa también, favorece el paso de líquidos, hace un intercambio o altera la relación de la presión osmótica y de la presión hidrostática entre el tejido y los vasos, y eso pues favorece que haya una pérdida de ese volumen y que haya una formación rápida de edema. Además de ello, pues la pérdida de la integridad del espacio intersticial, la pérdida o la alteración de las fibras de colágeno, la alteración de las fibras de ácido hialurónico, que también pues favorecen como que haya más espacio intersticial para que el líquido se quede ahí, la pérdida del control o del gradiente osmótico del cual les acabo de hablar, y pues eso se va a traducir en una hipovolemia, en una pérdida progresiva del volumen intravascular y en formación de edema de los tejidos. Entonces, como objetivos principales de la reanimación, pues básicamente lo que nosotros tenemos que saber es que, como cualquier estado de reanimación, lo que debemos tratar de mantener es la perfusión tisular. Y para poder mantener esa perfusión tisular, dependemos de muchas causas, sobre todo en el paciente quemado, en la cual lo que nosotros tratamos de mantener es el volumen intravascular que nos favorezca que el gasto cardíaco se mantenga y que haya una adecuada perfusión a todos los tejidos. Por supuesto, con toda esta pérdida de volumen, pues la precarga disminuye, la precarga va a caer y finalmente por otros mecanismos inflamatorios, como por ejemplo la disfunción miocárdica producida por factores de necrosis tumoral e interleuquinas, van a generar una disfunción miocárdica y a esto se le suman alteraciones en la respuesta a la insulina, en el metabolismo de la glucosa, en las alteraciones en el metabolismo de las hormonas tiroideas. En conjunto, lo que van a favorecer es que haya no solamente un estado de hipovolemia, sino también un estado de disfunción miocárdica, que altera pues también, por supuesto, la contractilidad. Y resultado de todo este proceso inflamatorio, van a haber alteraciones importantes también a nivel del óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno, liberación de histamina, que van a favorecer mayor permeabilidad de los vasos, mayor pérdida de volumen, mayor edema y por supuesto empeoramiento del cuadro clínico y alteraciones incluso a nivel de la coagulación. Entonces, entrando un poquito más en el tema, pues sabemos que les quise traer esta tablita básicamente de la clasificación de las quemaduras, en las cuales lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que la clasificación de las quemaduras no solamente es en cuanto al espesor o al grado de la quemadura, sino también en cuanto a la extensión de la quemadura. De ello depende, pues, muchas de las acciones que nosotros vamos a tener que tomar, incluso desde el mismo momento que el paciente ingresa a urgencias. Entonces, tenemos en cuenta que dependiendo del espesor de la piel comprometida, pues vamos a tener lesiones que solamente generan un compromiso superficial de la epidermis con eritema, que tiene una recuperación muy rápida, o compromiso, en el caso de las de tercer grado, compromiso total de la piel, incluyendo compromiso de ahí en adelante, tejido celular subcutáneo, músculo, hueso, etcétera, en el cual pues normalmente lo que sucede es que la conducta, si bien del manejo de reanimación inicial puede ser la misma, ajustada a las necesidades del paciente, pues van a necesitar algún otro tipo de situaciones, como por ejemplo la necesidad de injertos casi que de manera inmediata el paciente ingresa a sala de reanimación. Y por supuesto que en cuanto a la extensión, pues la que ya todos conocemos, la regla de los 9, que cambia pues en la población pediátrica, que enfocado en la población adulto, pues nos ayuda a tratar de mantener un cálculo para los pacientes que tienen quemaduras que sobrepasan el 15 a 20% de superficie corporal total, pero que también existe pues la regla de las palmas, en las cuales en la población adulto pues una palma del paciente equivale a 0.8% de superficie corporal para poder identificar las quemaduras que no son continuas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender también es que nosotros quisiéramos encontrar una quemadura en la cual toda la superficie quemada estuviese en el mismo grado de lesión, pero no es así. En un mismo paciente, en una misma quemadura, vamos a encontrar compromisos profundos y compromisos mucho más superficiales, que también tenemos que tener en cuenta para poder favorecer el proceso de la reanimación que le vamos a brindar al paciente. Fundamental, entender que el paciente quemado es un paciente politraumatizado, ¿sí? Y esa es como una de las conclusiones. Les voy a ir dando como las conclusiones así, paso a paso. De manera importante, es fundamental recordar que estos pacientes, no solamente por todos los mismos mecanismos que les acabo de hablar, sino también
por el hecho de que pudieron estar inmersos en una caída, en una explosión, etcétera, son pacientes que deben ser tratados como pacientes politraumatizados. ¿Y cómo debemos tratar a los pacientes politraumatizados? Con un abordaje esencial, como lo hemos visto, con el ABCDE. Ya sabemos que esto ya está siendo reorientado a que no es un orden estricto, que podemos variar dependiendo de la situación fisiológica del paciente, pero que en términos generales lo primero que tenemos que hacer es descartar las lesiones que van a matar al paciente en minutos, ¿sí? Después de haber hecho todo ese proceso del ABCDE, ahí sí, como nos lo dice la evidencia, se ha podido demostrar que hay los pacientes quemados en un alto porcentaje llegan a tener lesiones asociadas como lo son las fracturas, el trauma craneoencefálico, traumas toracoabdominales o algo que muchas veces no tenemos en cuenta, la intoxicación por monóxido de carbono, que también es importante tenerla en cuenta. Entonces, no es solamente como dejarnos llevar por las lesiones que encontramos, sino que el primer concepto, paciente politraumatizado, que debemos abordarlo como tal. Ahora sí, entrando un poquito en el proceso de la reanimación, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, lo primero es cómo voy a colocar o cómo voy a hacer para reanimar a este paciente. De manera ideal, pues lo que uno debería hacer es utilizar, pues inicialmente una vena periférica. Ya también hemos entendido el concepto de que estas venas periféricas, por su calibre y su longitud, pues son ideales para la reanimación. Ojalá encontradas en un área sana de la piel, pero sabemos que hay pacientes que no tienen área sana, pues si debemos utilizar un área que esté comprometida como última opción, se puede utilizar. Si no, un catéter venoso central, pero debería ser un catéter de alto flujo para poder hacer una óptima reanimación de estos pacientes. Y en últimas, si no se logra hacer de ninguna de estas otras maneras, pues utilizar un catéter intraóseo. Ya les voy a explicar por qué el aporte de líquidos en lactato de Ringer para evitar la hipercloremia. Como les digo, dentro de los objetivos de la reanimación de estos pacientes, pues se encuentra un concepto que quizás es conocido por todos nosotros, y es que el hecho de mantener una perfusión adecuada de los tejidos implica que un paciente quemado tiene o se ha logrado documentar estas tres zonas, ¿cierto? Una zona central, que es una zona de células necróticas muertas que ya no son funcionales, que se llama la zona de coagulación, una zona periférica, que es la zona de hiperemia, y una zona intermedia, que es la zona de éstasis, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esto, nosotros debemos tratar de favorecer una óptima reanimación para lograr una adecuada perfusión tisular, tratando de salvar o de rescatar esta zona de éstasis y evitando de esta manera que las quemaduras o las lesiones tiendan a convertirse o a evolucionar, a hacerse cada vez más profundas. Recordemos que las lesiones por quemadura tienden a profundizarse si la reanimación no es adecuada o no es óptima. Vemos cómo acá es un paciente pediátrico. Las quemaduras que inicialmente eran de segundo grado, superficiales y profundas, pasaron a ser casi todas profundas, ¿sí? O con compromiso del total de la piel. Entonces, esto es un ejemplo del por qué debemos hacer una óptima reanimación en estos pacientes. Entonces, el volumen y el aporte de los líquidos que nosotros le vamos a dar a estos pacientes, básicamente tratando de localizar o de identificar el porcentaje de electrolitos que tiene cada uno de los líquidos, ya sea en lactato, en solución salina normal o en solución salina al punto 45, etcétera, pues vemos nosotros como, por ejemplo, el cloruro de sodio al 0.9% tiene un porcentaje de sodio y de cloro que está en 154 miliequivalentes. Mientras que el lactato de Ringer es una solución, pues que a pesar de que tiene un aporte de cloro que es básicamente el mismo, el sodio es un poquito más bajo. Tomados de ahí es que se hicieron algunos estudios en cuanto al proceso de reanimación de pacientes. Esto no es específicamente hecho para pacientes quemados, pero lo han extrapolado para el manejo de esos pacientes quemados, en los cuales pues algunos estudios han identificado que cuando se hace una reanimación con altos volúmenes en solución salina, lo que uno espera es que vaya seguramente a haber una hipercloremia, y con ello pues el efecto deletéreo de la acidosis metabólica secundaria a la hipercloremia, y que esto se ha traducido en mayores tasas de falla renal, en mayores tasas de requerimiento de terapia de reemplazo renal, incluso hasta de transfusiones sanguíneas. Sin embargo, pues estos estudios son un poco heterogéneos para llegar 100% a la conclusión, pero las recomendaciones ahorita, pues básicamente que ese proceso de reanimación inicial se haga con lactato de Ringer. Como nosotros lo podemos ver, realmente el cálculo de los líquidos a través del tiempo ha sido un tanto complejo, ¿sí? Han salido muchas fórmulas. Las fórmulas han mezclado solamente cristaloides, han mezclado cristaloides con coloides, han utilizado el kilo de peso del paciente, han utilizado el porcentaje de superficie corporal total,
Algunos son la misma fórmula, solo que unos dicen que pasar la mitad en el 8 horas y los otros en 16, etcétera. Entonces, vemos cómo realmente hay una gran variedad de fórmulas que se han tratado de validar a través de este último siglo, podríamos decirlo, para tratar de llegar como a la mejor fórmula que nos favorezca una adecuada reanimación de estos pacientes. El afán, ¿cuál es? Es tratar de tener claro desde que el paciente llega cuánto líquido le va a poner, ¿sí? Pero ya sabemos que este es un proceso pues que no va a ser tan rígido en ese sentido. Son unos cuadros del estudio del doctor Baxter, que en 1968 en el hospital de Parkland realizó inicialmente un estudio que fue hecho en modelos animales, fue realizado en modelos perros, a los cuales le generó quemaduras con querosene y finalmente hizo sus cálculos en cuanto al porcentaje de superficie corporal quemado y a los desenlaces. ¿Qué lograron identificar ellos en este estudio? Que es algo interesante. Al momento de la quemadura, el gasto cardíaco, que fue medido por termodilución, cayó entre un 65 a 70%, hasta un 65 a 70% del basal, ¿sí? Y a las 4 horas prácticamente era del 25%. Vemos cómo cuando hicieron un modelo de reanimación en estos modelos animales, pues ese gasto cardíaco no fue normal, pero se mantuvo cercano a lo normal y la pérdida de plasma no fue realmente significativa. Basado en ello, después de hacer este estudio con modelo animal, pasaron a intentar pues, extrapolar sus hallazgos en los seres humanos con 277 pacientes quemados y después de haber hecho el análisis del estudio, lograron identificar cómo el modelo que generaba digamos, como la óptima reanimación del paciente y la menor posibilidad de complicaciones y de mortalidad, era en el cual se administraban líquidos entre 3.5 y 4.2 cc por kilo por superficie corporal total quemada. Entonces, de ahí es que nos sale la fórmula de Parkland, que es de 4 cc por kilo por superficie corporal total quemada. Esto, pues recordemos que fue validada pues, en quemaduras con compromiso grado 2 ABB y pues con compromiso profundo y que también fue validado para quemaduras de más de 20% de superficie corporal total. Posteriormente, pues se hizo una validación con la fórmula de Bruck modificada que llegó a la conclusión que lo mejor era reanimar a los pacientes con un volumen de 2 cc por kilo por superficie corporal total. La primera mitad en las primeras 8 horas, la segunda mitad en las siguientes 16 horas, teniendo en cuenta que esas primeras 8 horas son desde el momento mismo en que el paciente tuvo la lesión. Es decir, si el paciente vivía 4 horas de acá y se demoró 4 horas en llegar, nosotros tenemos que dividir ese primer 50% en esas últimas 4 horas que le quedan de esas primeras 8 horas de reanimación. ¿Qué se empezó a ver después de que salieron estas fórmulas que generaron como esa evaluación y ese compromiso como estricto de los pacientes? Que si vemos esta línea punteada, en el punto justo donde señala la flecha, pues es el punto en el cual este paciente, específicamente, estoy hablando de un solo paciente, yo sé que esto no se puede extrapolar a todos los pacientes en general, pero ellos lograron identificar que en este punto específico donde debería disminuirse ese 50% o debería de haber pasado esas primeras 8 horas, pues realmente el paciente apenas llevaba 2 horas de haber iniciado el volumen, que antes de eso le habían administrado solamente 900 centímetros cúbicos y que si nos guiamos con un volumen de gasto de volúmenes urinarios que se mantengan entre 50 y 100 cc por hora, pues en realidad en lugar de disminuir ese aporte de líquidos en esas primeras 24 horas, lo que tuvieron que hacer fue irlo aumentando progresivamente hasta lograr mantener el volumen de diuresis y luego sí, al lograr llegar a ese equilibrio, poderlo disminuir de manera progresiva. Entonces, llegamos a la conclusión de que la fórmula pues nos ayuda o nos apoya, pero realmente no es claro para este punto realmente cómo la debemos utilizar. Entonces, ¿cómo debiéramos escoger? Empezaron a tratar de comparar las fórmulas para saber exactamente cuál se debería utilizar. Y en este estudio de resucitación en el ámbito militar que se presentó en el 2009, pues lograron identificar cómo, reanimando pacientes con la fórmula de Parkland, que les recuerdo es 4 cc por kilo por superficie corporal total, versus la fórmula de Bruck modificada, que es de 2 cc por kilo por superficie corporal total, lograron ver realmente que a los pacientes a los que se les administraba
la reanimación con fórmula de Parkland, en su mayoría todos recibieron más de 5.9 cc por kilo. Y a los que se les administró el protocolo de Brook modificado, se recibieron casi como si fuera prácticamente un Parkland. Entonces, y que hubo un porcentaje de esos pacientes que recibieron incluso hasta más de 6 cc por kilogramo de peso, ¿sí? Entonces, cuando se llegó a tratar de evaluar los desenlaces clínicos importantes que ellos buscaban en este estudio, pues lograron identificar que no hubo realmente una diferencia importante en cuanto a la posibilidad de presentar un disestrés respiratorio del adulto, al deterioro de la función renal, a los días libres de ventilación mecánica, a los días de hospitalización en UCI, incluso a la parte de mortalidad o de síndrome compartimental abdominal, no encontraron una diferencia que fuese estadísticamente significativa. Teniendo en cuenta esto, llegaron a la conclusión de que la fórmula de Brook modificada resulta menos aporte de fluidos en las primeras 24 horas, sin ninguna diferencia detectable en los desenlaces que ellos estuvieron evaluando. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que tratar de ser un poquito más prácticos para tratar de favorecer una óptima reanimación de nuestros pacientes. Lo que sugiere la Sociedad Americana de Quemados es que para tratar de abordar de manera inmediata al paciente en urgencias, es, dependiendo de la edad que tenga el paciente, aportarle este volumen de líquidos, menor de 5 años 125 y mayor de 14 años 500 cc por hora. Esto no es una regla, lo que ellos sugieren es, mientras el paciente llega y lo empezamos a evaluar y lo empezamos a valorar, póngale líquidos así, ¿sí? ¿Por qué no bolo de líquidos? Porque ya sabemos que toda la membrana, toda la barrera, todo lo que mantiene los líquidos, las presiones osmóticas e hidrostáticas están alteradas y eso va a condicionar más edema. Entonces lo que se sugiere es que no se haga una reanimación con bolos, o si se utilizan bolos, pues no sean bolos grandes de líquidos, aunque no está determinado exactamente cuánto es grande y cuánto no. Pero lo ideal es, me llegó el paciente quemado, es mayor, pongo líquidos a 500 cc por hora, mientras que, mientras valoro al paciente, mientras identifico si hay lesiones que comprometen su vida, mientras hago el cálculo de qué tan profundas son sus heridas y mientras valoro qué porcentaje de superficie corporal total quemado tiene ese paciente, ¿sí? Mientras tanto, no estoy perdiendo tiempo y estoy aportándole lo que el paciente más necesita de inicio, que es volumen. Después de ello, para el año 2010 se saca una regla que se llama la regla de los 10. Y entonces en esa regla ellos lo que dicen es, al porcentaje de superficie corporal total quemado, multiplíquelo por 10. Ojo que esta regla o este valor, esta fórmula, por decirlo de alguna manera, está validado para pacientes que pesen más de 40 kilos, pero menos de 80. Entonces, ¿qué te dice? Tenemos un paciente de 72 kilos, se quemó el 63% de superficie corporal total. Aproxímelo al más cercano, o sea, 60%, y multiplíquelo por 10 y póngale los líquidos a 600 cc por hora. ¿Sí? Si el paciente pesa más de 80 kilos, por cada 10 kilos de superficie corporal, por cada 10 kilos de peso, perdón, súmele 100 centímetros al aporte de volumen, ¿cierto? Y esa nos genera esa fórmula. Por ejemplo, un paciente de 100 kilos que se quemó igual el 60%, 600 cc, más 20 kilos por encima, 200 cc a 800 cc por hora, ¿sí? Y entonces esa es la regla de los 10. ¿Qué nos muestra la regla de los 10? Cuando quisieron compararla, tratando de identificar o de compararla realmente con las escalas como que más habían sido validadas, que es la escala de Brook modificada y la escala de Parkland, lograron identificar que para un paciente de 70 kilos con un 50% de superficie corporal total quemado, calcularlo a 2, a 4 o con la regla del 10, pues nos genera un valor aproximado de volumen en el cual más del 95%, si no estoy mal, el 99% de los pacientes van a recibir una cantidad de volumen con la regla de los 10 que está en un punto intermedio entre el cálculo de Brook modificado y el cálculo de Parkland. Entonces, de esa manera, pues se valida y de pronto nos hace un poquito más fácil el cálculo del aporte de líquidos. Pero esto no es estático. Ahora, los parámetros clínicos que nosotros podemos valorar o vigilar en estos pacientes que están quemados, pacientes quemados, pues realmente no son muchos. El principal, fundamental y la segunda conclusión a la que debo llegar de manera importante es a que la reanimación de líquidos es una reanimación que debe hacerse de manera dinámica. Por eso
se está tratando de olvidar, entre comillas, no sé que no es así, pero el hecho de decir, póngale a 500 cc por hora y en 6 horas le baja a 280 y lo dejamos así las primeras 24 horas, porque eso a los médicos pues, nos genera la falsa seguridad de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer por el paciente. Si revaloramos el paciente, ¿qué debemos encontrar? Que nuestras metas de reanimación es que el paciente mantenga una diuresis, si es adulto, de 30 a 50 cc por hora en el caso de quemaduras por químicos y en el caso de quemaduras térmicas. Un valor de 0.5 cc por kilo hora. A veces había situaciones en las cuales o estudios que encontré que apuntaban a volúmenes más altos de diuresis, en los cuales los desenlaces fueron prácticamente los mismos, los desenlaces de seguridad fueron prácticamente los mismos, pero el aporte de líquidos fue muchísimo mayor. Entonces, ellos dicen de 30 a 50 cc por hora de diuresis, que esta diuresis debe ser calculada a partir del peso ideal. Es decir, si es un quemado de 200 kilos, pues no se debe calcular sobre los 200 kilos, sino sobre el peso ideal. Y aumentar o disminuir y ajustar la tasa de infusión de los líquidos que le calculamos al paciente según estos volúmenes de diuresis. Entonces, el ajuste de esos líquidos debe realizarse horario o cada 2 horas, más o menos, dependiendo de la situación. Y pues obviamente entendemos que en una situación de emergencias a veces pues uno tiene para ir a verlo a las media hora y a veces se pasó 1 hora, hora y media, 2 horas y no ha podido revalorarlo, pero la idea es evaluar esa situación. ¿Por qué no algunos otros signos? Por ejemplo, la presión arterial. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar hipotenso no solamente por la hipovolemia de la quemadura, sino porque es politraumatizado y puede estar sangrando, ¿cierto? Porque puede que no estemos utilizando, que no podamos colocar el brazalete del monitor, y si lo colocamos una línea arterial, también todos los mediadores inflamatorios van a favorecer que probablemente por vasoconstricción esa línea arterial pues no sea 100% confiable, ¿sí? ¿Por qué no por frecuencia cardíaca? Si el paciente está taquicárdico, pues evidentemente un paciente quemado, que tiene dolor, que está agitado, que encima de todo está hipovolémico y que no vamos a saber cuantificar cuál de todos es lo que le está generando la taquicardia. Y la hemoglobina tampoco, porque pues la hemoconcentración es uno de los signos de, pues como tempranos de que el paciente está hipovolémico, sí, pero también puede haber sangrado, puede haber otras cosas que nos confundan los resultados de lo que estamos viendo con estos pacientes. Entonces, de ahí nos surge el hecho de cuáles son los pacientes que debemos catalogar como pacientes que sean de reanimación difícil, ¿cierto? Que son pacientes que en términos generales deberían ser siempre manejados en una unidad de cuidado intensivo para pacientes quemados. Entonces, reanimación difícil ¿en quién? En paciente con trauma asociado, sobre todo si es trauma craneoencefálico. En paciente que tenga comorbilidades como cuál, como la falla renal, como la falla cardíaca. En pacientes que tengan quemaduras eléctricas o por inhalación, en el paciente en quien se haya retrasado de manera importante el inicio de la reanimación por volumen, que esté deshidratado previamente o que haya compromiso de tejidos profundos, ¿sí? Son pacientes en quienes pues asumimos desde el momento del ingreso que seguramente van a ser difíciles de reanimar, y en ese orden de ideas debemos tratar de controlarlos de manera más rigurosa y ojalá pues de hospitalizarlos en una unidad de quemados. Entonces, cuando se evalúan los desenlaces de la reanimación hídrica en estos pacientes, pues lo que nosotros encontramos es que hay varios estudios que se han hecho en pacientes con quemaduras importantes, más del 20% de superficie corporal total, en los cuales pues trataron de evaluar en las primeras 24 horas cuánto aporte de líquido se les había brindado, qué gastos urinarios tenían y también pues qué desenlaces importantes tenían en cuanto a mortalidad y a complicaciones infecciosas y a complicaciones, sobre todo una de las más importantes, que es la hipertensión intraabdominal para estos pacientes o los síndromes compartimentales. Entonces, tratando de valorar esos desenlaces, pues lograron encontrar cómo la proporción de los pacientes a quienes se les hizo el cálculo por fórmula de Parkland, y que tratando de guiarnos con diuresis, con volúmenes de diuresis, recibieron más de un 25% del valor del volumen predicho de lo calculado por la fórmula, tuvieron mayores complicaciones infecciosas, sobre todo de tipo de neumonía, y también tuvieron pues los que recibieron más del 25% también un OR estadísticamente significativo para muerte por las lesiones traumáticas que presentaron. Y también cómo eso se vio representado en términos generales, calculado con la fórmula de Parkland o con la fórmula del Dr. Ivy, que ya ahorita les explico esto un poquito. Entonces, cómo también se vio representado estadísticamente significativo más días de estancia en unidad de cuidado intensivo,
más muerte, más infecciones o bacteriemias y neumonía. Sin embargo, les señalo esta parte aquí en la parte superior y es que evidentemente de todas formas esos pacientes tenían, como lo podemos ver en comparación, por ejemplo, estos que recibieron con el parámetro de IV, mayor espesor de la piel quemado, ¿sí? Y unos apaches que eran mayores. Entonces, bueno, no sabemos si se puede extrapolar solamente que es porque recibieron una gran cantidad de volumen, que tuvieron estos malos desenlaces, o porque realmente eran pacientes que estaban más comprometidos, con más superficie corporal quemada, con más profundidad de sus quemaduras, que tuvieron esos malos desenlaces. Esta, digamos, como fórmula del doctor Ivy, la realizó en la cual, como llegó a ese punto en el que dijo, los pacientes que reciben más de 250 cc por kilo por día en las primeras 24 horas son pacientes que seguramente van a tener mayor probabilidad de complicarse y de morir. La mayor complicación es la hipertensión intraabdominal. Entonces, es como un punto de partida en el cual, si nosotros estamos llegando aquí, debemos tener que tomar una solución adicional. Cuando valoramos los diferentes estudios a través del tiempo, vemos cómo, calculado los volúmenes de resucitación, pues todos recibieron más porcentaje de volumen del que pudiera haber sido calculado incluso por fórmula de Parkland, 5.2, 9.3, 6.7 cc por kilo, 6.1, etcétera. Y esto pues produce ese fenómeno que se llama el fenómeno de fluid creep, que es como un fenómeno de sobre-resucitación, de deslizamiento de fluido, o sea, como, sí, de sobre-resucitación de los pacientes. En este orden de ideas ya tenemos claro que la sobrehidratación del paciente o la sobreresucitación del paciente también es igual o peor de mala que dejar al paciente deshidratado. Que tenemos grandes posibilidades de complicación, dentro de ellos aumento de la mortalidad y dentro de ellos aumento de la posibilidad de infecciones y de aumento de la presión intraabdominal, es decir, generar un síndrome compartimental intraabdominal, o si hay quemaduras circunferenciales del tórax o de las extremidades, generar un compartimental que requiera de manejos quirúrgicos adicionales que no estaban como planeados, por decirlo de alguna manera, y que van a impactar de manera negativa en la sobrevida del paciente. Entonces, cuando se llega a ese punto de esos 250 centímetros cúbicos, se vuelve a pensar nuevamente en la posibilidad de usar coloides. Los coloides, si ustedes lo vieron una de las diapositivas iniciales que les mostré, pues utilizaban albúmina o plasma en las primeras fórmulas, pero sobre todo el plasma pues dejó de utilizarse porque pues, que tenía alto costo, que los riesgos de infección, que los riesgos de eventos adversos secundarios, sobre todo de lesión pulmonar, secundarios a la transfusión de plasma, y entonces en ese orden de ideas se dejó en el olvido la posibilidad de utilizar estos coloides. Pero en las últimas décadas pues se ha visto que hay algunos coloides que podrían servir. ¿Cuáles? Los semisintéticos no proteicos, como el hidroxietil starch, como las gelatinas y los dextranos, realmente han sido asociados en algunos de los estudios con mayor posibilidad de desenlaces adversos, como por ejemplo la falla renal, sobre todo el desenlace de falla renal, y evidentemente ante esa situación, pues han sido alejados del protocolo para el paciente quemado. Sin embargo, los proteicos, como el plasma fresco congelado o la albúmina, sobre todo la albúmina, pues han ido tomando cada vez más fuerza en el sentido de tratar de evaluar la ayuda que nos puede brindar el volumen en albúmina para tratar de restringir los líquidos que le ofrecemos al paciente sin favorecer pues, la adecuada reanimación o de favorecer la adecuada reanimación. Entonces, hay protocolos que tratan de buscar la inclusión de los coloides de manera temprana, es decir, de manera casi que prácticamente, como todos lo muestran acá, de manera inmediata apenas empieza el proceso de reanimación, con una sumatoria entre coloides y cristaloides, o sea, sobre todo albúmina y cristaloides, para tratar de favorecerlo. ¿Por qué? Sí, no, porque de todas formas, sobre todo en las primeras 8 horas, es donde el tejido lesionado está perdiendo más cantidad de proteínas y donde pues lo que dicen algunos de los estudios que apoyan el proceso de inicio de coloides tardío, es que cuando se inicia de manera muy temprana, pues lo que favorece a uno es que se sigan perdiendo esas proteínas a través del tejido y del intersticio y que haya mayor diferencia oncótica, mayor diferencia hidrostática y que se haga más edema, ¿sí? Entonces, algunos dicen, bueno, pongámoslo entonces después de las 8 o de las 12 horas para tratar de favorecer poder reanimar al paciente sin aportarle tanto líquido. Entonces, algunos metaanálisis que uno puede encontrar, realmente pues es un poco corto, pero bueno, es de 8 casos, 4
4 aleatorizados y 4 no aleatorizados del uso de albúmina, coloide de albúmina, para la reanimación de estos pacientes. Y esta, pues lo que muestra es que los desenlaces, sobre todo, por ejemplo, el desenlace de mortalidad, si bien el resultado pues, del conglomerado de los 8 estudios pues, favorece el hecho del uso de la albúmina, pues de todas formas tiene una heterogeneidad muy alta, el 66%, y pues el resultado tampoco es que sea estadísticamente significativo. Cosa que sí se puede ver como favorable en cuanto al resultado del desenlace de síndrome compartimental abdominal, en el cual la heterogeneidad no es alta, es del 19.3%, y el resultado pues, es estadísticamente significativo. Resultados tendientes a ser favorables con la albúmina en cuanto a las complicaciones respiratorias y a la falla renal, aunque con pues, estos resultados y estos ORs en el conglomerado. Y esto ya había sido identificado en estudios, por ejemplo, estudios que se presentaron desde el 2005, donde el doctor Omara buscó pacientes y trató de definir con el aporte de líquidos con albúmina la valoración o la evaluación en comparación con cristaloides de los picos de presión intraabdominal, el incremento en milímetros de mercurio de la presión intraabdominal utilizando cada uno de los dos, y pues se puede ver cómo el uso, lo hicieron fue con plasma, pues favoreció menores picos de presión intraabdominal, menor aumento o delta de aumento de los milímetros de mercurio de la presión intraabdominal, manteniendo pues un gasto urinario que es prácticamente similar. Entonces, cuando nosotros llegamos a tratar de resumir lo que evalué en la charla, hay varios algoritmos. Algunos de esos algoritmos incluyen monitoría invasiva del paciente, en el que pues obviamente si el paciente persiste hipotenso a pesar del volumen, etcétera, pues incluyen el inicio de reanimación con norepinefrina, pacientes con previo compromiso de la función miocárdica asociados a la quemadura que empeora la disfunción miocárdica, y en quienes por catéter de contrapulsación intraórtico, con termodilución o por valoración transpulmonar sean candidatos a inicio de soporte inotrópico, pues también le inician el soporte inotrópico, pero de manera como aguda para nosotros en el servicio de urgencias, pues valorar muy bien el paciente desde el punto de vista de trauma, evaluar muy bien los signos vitales, iniciar la fórmula de volumen, pues digamos de todo lo que yo leí, pues realmente la que como que ha validado más y ha estado como en el punto intermedio del aporte de líquidos es esa de la regla de los 10 que fue validada en el 2010, y guiémonos por la diuresis para tratar de favorecer qué tanto vamos a modificar el aporte de líquidos en nuestros pacientes, manteniendo una meta de volumen de 30 a 50 cc de diuresis por hora, y tratando de favorecer que si con este aporte de líquidos no llegamos a una meta adecuada de esa diuresis y estamos aportando más del 120 o 150% de la meta real que nosotros nos trazamos en esos pacientes, pues empezar a utilizar albúmina para tratar de favorecer con la continuación de la reanimación de estos pacientes. Esa albúmina, pues algunos protocolos hablan de utilizar un 25%, otros un 30% del valor total del líquido, y así ir disminuyendo el aporte de cristaloides hasta llegar a la meta de favorecer que el paciente orine de 30 a 50 centímetros cúbicos por hora. Como les dije, otros parámetros a tener en cuenta, aparte pues, del gasto urinario, los parámetros de precarga, ya sean medidos por presión de oclusión de arteria pulmonar, o por volumen telediastólico del ventrículo derecho, o por el contenido total de agua pulmonar, que esto pues ya puede ser un manejo un poco más avanzado, un manejo en el cual pues lo que nosotros evaluamos a través incluso de líneas arteriales con la variabilidad de la presión de pulso, o la evaluación de los gases arteriales, que es importante, evaluando el déficit de base y el lactato para tratar de favorecer una reunión de todos esos factores que nos guíen en la posibilidad de hacer el manejo de estos pacientes de manera horaria o de cada 2 horas mientras está en nuestro servicio de urgencia. Algunas consideraciones especiales en cuanto a las lesiones eléctricas. Ya sabemos que de todas formas las lesiones o las quemaduras, que no deberían, bueno, dice la literatura que no deberían llamarse quemaduras eléctricas, sino lesiones eléctricas, pues la mayoría son lesiones que son ocultas, ¿sí?
que por supuesto cuando son de alta tensión, definidas como más de 1000 milivoltios, pues lo que generan es un punto de contacto con probablemente un punto de entrada y varios puntos de salida o varios puntos de entrada y de salida, en quienes estos pacientes, sí, por el compromiso profundo, muscular, óseo, etcétera, el paso de la corriente por los tejidos, la resistencia que tienen los tejidos a la corriente, favorecen que esas quemaduras generen a lo mucho lesiones por electrofulguración en la piel, pero digamos físicamente no vamos a ver una gran quemadura y eso puede sesgarnos y alterar digamos, el resultado de lo que nosotros podemos hacer en cuanto a la reanimación de estos pacientes. Estos pacientes sí se benefician de un aporte hídrico más alto, 4 cc por kilo por superficie corporal total quemada, pues cuando se evalúan pues estas lesiones por contacto y lesiones de salida, y seguir ajustando un gasto urinario. Acuérdense que estos pacientes pues tienen un alto riesgo de hacer abdominolisis, que es necesario evaluar esa parte también, y en quienes la diuresis debe ser un poco más alta, de 75 a 100 centímetros cúbicos por hora, ¿sí? Es decir, nosotros debemos llegar a una meta donde ya el gasto urinario no sea de 0.5, sino de 1 a 1.5 cc por kilo por hora, y pues que hay que situaciones asociadas como las arritmias, donde debemos valorar de manera continua la monitoría, etcétera. Y en las quemaduras químicas, que el proceso de reanimación sí es similar, pero que pues tenemos que hacer un proceso de descontaminación y de manejo pues que no hace parte del objetivo de esta charla, pero que debemos ser cuidadosos con la reanimación de estos pacientes con la quemadura química porque ellos tienden a progresar mucho más las lesiones y las heridas que presentan en la piel. Y eso es a grandes rasgos los que les tenía para el día de hoy.